En el muelle del puerto, la noche está suspendida entre el brillo de las luces artificiales y la oscuridad densa que avanza sobre el mar. El yate de lujo Stella Regina descansa junto al embarcadero, a solo 11 minutos de iniciar su travesía. En la cubierta superior, bajo una pancarta en la que se lee una nueva era de compasión en el mar, un grupo de donantes sostiene copas de cristal entre sillas de cuero blanco, la música de un piano y el destello de una pared repleta de botellas de vino. Sin embargo, al pie de la escala de acceso, fuera del cordón de seguridad, la realidad adquiere otra textura. Allí permanece de pie Eleanor Hayes, una mujer de 79 años con un abrigo azul desteñido al que le falta un botón, los zapatos empapados por la humedad del muelle y las manos curtidas por décadas de cuidar a los pescadores y viudas de la costa. Un guardia le acaba de devolver una pequeña campana de latón, manejándola como si se tratara de un objeto peligroso. El cardenal Victoria Belandi observa la escena desde lo alto, impertérrito. Cerca de la banda del buque, el Papa León XIV escucha las palabras de la anciana, quien solo pide colocar la campana en su sitio antes de que la nave zarpee. El pontífice se aproxima al cordón, se inclina y examina el objeto. En el borde de la campana se leen las palabras grabadas Misericordia del Mar, y justo debajo, dos iniciales, A.B. Al ser interrogada sobre la procedencia del objeto, Eleanor señala la embarcación. Antes de que pueda añadir nada más, el cardenal Belandi desciende por la pasarela e interviene con la cortesía calculada de un administrador experimentado. Asegura que la mujer está confundida respecto a la propiedad de los bienes, argumentando que la campana pertenecía a un barco anterior y que el yate actual constituye un activo independiente, utilizado por la fundación para cultivar relaciones con donantes que financian las obras de caridad. León XIV cuestiona la naturaleza del trabajo que la nave realiza esa misma noche. La respuesta del cardenal revela una agenda de viajes para donantes y reuniones privadas, gestionada íntegramente por la fundación. Cuando el Papa requiere al capitán de la nave para saber quién ha ordenado la salida, el capitán dirige la mirada hacia Belandi. Esa sola mirada basta como respuesta. León XIV ordena apagar los motores e interrumpe de inmediato la travesía, advirtiendo que nadie abandonará el puerto. La música se detiene, un camarero baja su bandeja y un invitado oculta discretamente su copa tras un arreglo floral. Ante las advertencias de Belandi sobre los contratos firmados y la enorme responsabilidad legal a la que podría exponerse la Iglesia por retrasar la salida, el pontífice toma la campana de latón y responde que comenzarán precisamente por la responsabilidad que nadie se atrevió a firmar. Solicita de inmediato los documentos de registro, los balances de la fundación, la lista de pasajeros y las llaves de cada estancia cerrada a bordo. El eclesiástico sostiene que el buque no es propiedad del Vaticano, a lo que el Papa replica que parece pertenecer a personas que jamás han sido invitadas a subir. Tras desembarcar a los invitados y mantener a la tripulación en sus puestos con los motores apagados, la embarcación queda incautada a la espera de una auditoría profunda. Sin embargo, cuando León XIV se dispone a avanzar, Eleanor lo detiene sujetando suavemente su manga para transmitirle una advertencia crucial. Si abre la habitación situada debajo de la capilla, no debe permitir que retiren la pared primero. Detrás de ese muro se oculta exactamente aquello que el cardenal teme que sea descubierto. Belandi, un hombre que ha cimentado su reputación en la disciplina, la puntualidad estricta y el dominio absoluto de los balances financieros, acompaña la inspección hacia el corredor inferior manteniendo una serenidad imperturbable. Explica con voz pausada que el espacio bajo la capilla fue eliminado durante el proceso de remodelación para alojar viejas tuberías. La capilla actual presenta dimensiones reducidas en comparación con la sala de vinos de la cubierta superior, con apenas 4 sillas frente a un altar estrecho y un panel de mármol bajo una cruz dorada. Al golpear el panel, el sonido retumba hueco. Los planos arquitectónicos originales revelan la verdadera naturaleza del lugar omitida en la documentación reciente: una bahía médica equipada con 6 camas, armarios de oxígeno, mesa de examen y un refrigerador para insulina. Durante la remodelación, el acceso fue sellado deliberadamente y el espacio reconfigurado como depósito para maletas y botellas de vino finas. Cuestionado sobre el destino de los servicios médicos, Belandi admite que los equipos estaban obsoletos y sostiene que la fundación apoya ahora clínicas en tierra firme. Los registros revisados por los auditores muestran una disparidad aplastante. En el último año, la fundación otorgó subvenciones a solo 2 clínicas locales, mientras rechazó 9 solicitudes, al tiempo que el buque realizaba 14 viajes exclusivos para donantes. La defensa del cardenal apela a la lógica corporativa. Las relaciones producen recursos, y los recursos producen misericordia, convirtiendo al yate en una herramienta estratégica. León XIV observa el espacio clausurado y exige ver la misión real.
3 carpetas son presentadas a bordo. La primera contiene fotografías de banquetes, la segunda, compromisos de aportaciones económicas, la tercera, peticiones desesperadas de centros médicos insulares con una palabra estampada en tinta roja en la parte superior. Aplazado. Peticiones para reparar un generador, conseguir fármacos cardíacos o costear el combustible para atender a los enfermos en invierno, montos todos ellos inferiores al gasto floral de una sola recepción nocturna en el yate. Cuando el cardenal afirma que la sentimentalidad no puede gobernar la iglesia, se revela el significado de las iniciales inscritas en la campana. Adele Belandi, la madre del propio cardenal, quien fundó la obra de caridad original para operar un buque de auxilio médico tras perder a su esposo en la alta mar. El capitán Marco Salvi, con 17 años de servicio a bordo, rompe su silencio de casi 2 décadas para confirmar que las rutas médicas no eran insostenibles por naturaleza, sino que pasaron a serlo cuando las visitas a las islas fueron canceladas de forma paulatina. El panel de mármol de la capilla no fue colocado para embellecer el recinto sagrado, sino para ocultar de la vista la puerta de acceso al antiguo puesto de socorro. León XIV exige herramientas para retirar la estructura. Belandi desaconseja dañar el buque antes de revisar la propiedad, provocando una pregunta decisiva por parte del pontífice. ¿Quién es el dueño de la pared? Ante el silencio absoluto de los presentes, concluye que los verdaderos dueños son aquellos que quedaron olvidados detrás de ella. Al retirar la pieza de mármol, una nube de polvo cae sobre el suelo de la capilla, dejando al descubierto una puerta de acero con pintura verde desteñida, cuya manija conserva atada una tira de tela blanca perteneciente al antiguo delantal de enfermera de Adele. Eleanor entrega la pequeña llave de hierro que guardó durante 17 años en el mango desenroscable de la campana. León XIV introduce la llave en la cerradura, situando a toda la institución en el umbral crítico de confrontar aquello que decidió ocultar para mantener intacta su fachada oficial. La llave de hierro gira en la cerradura con un crujido seco. Al abrirse la puerta de acero, la estancia desvelada no contiene oro robado ni fondos ocultos, sino el rastro silencioso de todo lo que la institución dejó de hacer. El aire atrapado huela a polvo, metal y antiguo antiséptico. 6 camas estrechas permanecen atornilladas al suelo de la bahía médica. El armario de oxígeno está vacío y el refrigerador de medicamentos se encuentra desenchufado, aunque en su puerta de metal aún se conserva, sujeta por un imán oxidado, el dibujo hecho por una niña. La imagen muestra un barco blanco bajo un sol amarillo con una frase trazada en letras irregulares. Gracias por traer a la abuela a casa. En la pared del fondo, cientos de nombres registrados a mano detallan el nombre de cada enfermo, su isla de origen, su padecimiento y la fecha de la última visita. Junto a varios nombres hay cruces dibujadas, junto a otros, los registros simplemente se interrumpen. Eleanor Hayes no entra hasta que el Papa la invita a pasar. Durante 12 años prestó servicio allí como enfermera, mientras su esposo Thomas mantenía en marcha los motores. Thomas murió más tarde durante un rescate en el mar, permaneciendo bajo cubierta para sostener el funcionamiento de las bombas el tiempo suficiente para evacuar a 3 pacientes. Eleanor no pide compasión al recordarlo. Al acomodar la manta sobre una de las camas, menciona que su esposo rechazaba que lo llamaran valiente, sosteniendo siempre que los hombres valientes son los que regresan a casa. El pontífice observa la campana de latón y pregunta por su verdadero dueño. Eleanor aclara que pertenecía a Adele Belandi, quien la hacía sonar cada vez que la nave se aproximaba a un islote. Un toque anunciaba la llegada de medicinas, 2 indicaban que un médico iba a bordo, y 3 toques significaban que el barco trasladaría a un enfermo hacia el hospital del continente. Eleanor continuó puliendo el metal cada domingo únicamente porque Adele le pidió en su lecho de muerte que nunca permitiera que la sal del mar lo destruyera. El capitán Marco Salvi abre los cajones del recinto y encuentra mapas de rutas canceladas junto a solicitudes médicas atadas con cordel. La petición más reciente tiene menos de un mes de antigüedad y procede de la isla de San Gabriel, donde una pequeña clínica perdió parte de su tejado tras una tormenta. Su generador está fallando, 12 ancianos dependen de insulina refrigerada y una mujer requiere soporte de oxígeno durante la noche. La fundación había estampado la palabra aplazado sobre la solicitud. Sin embargo, archivada justo detrás, se conserva otra orden de compra de esa misma semana. El yate había adquirido nuevas sillas de comedor para el salón principal por un importe casi 9 veces mayor que la reparación del generador de la isla. Ante los números presentados, Belandi justifica la prioridad señalando la preparación del buque para una cumbre de donantes. León XIV cuestiona cuánta espera puede tolerar la falta de oxígeno mientras los compromisos financieros se procesan. El capitán consulta el radio de meteorología e informa que una tormenta ha cambiado de rumbo hacia el sur. Para la medianoche,
noche, el canal hacia San Gabriel será intransitable para cualquier nave grande hasta que amaine el temporal. A la clínica le queda combustible para una sola noche. En ese instante, la dinámica del buque cambia por completo. Ya no se trata de una travesía de gala a 11 minutos de zarpar, sino de una cuenta atrás de 6 horas para no perder la última oportunidad de auxilio. Frente a las objeciones del cardenal sobre la falta de equipamiento del yate, Eleanor retira la funda de una de las camas mostrando la estructura intacta, mientras Marco comprueba que las líneas de oxígeno aún corren tras la pared y el ingeniero logra encender el generador de emergencia al segundo intento. La nave conserva su capacidad operativa, solo las personas a cargo la habían olvidado. El pontífice indaga entonces en el pasado de Adele, revelando que era una joven viuda con un hijo y un profundo temor al mar abierto tras perder a su esposo por un ataque cardíaco a bordo de un barco pesquero al que ningún médico llegó a tiempo. El propio cardenal Belandi, en su juventud como sacerdote, navegó junto a ella cargando cajas de medicinas y durmiendo en el suelo. Detrás de una cama, el Papa halla una fotografía antigua donde un joven Victoria Belandi posa junto a su madre, Eleanor y Thomas. La niña que hizo el dibujo del refrigerador es hoy la médica que dirige la clínica de San Gabriel y que firmó la última solicitud rechazada. Belandi se sienta en el borde de una cama vieja, mostrando por primera vez el peso de los años, pero el Papa le entrega la orden aplazada, recordándole que su madre construyó un camino sobre el agua y él lo convirtió en un salón de banquetes. Frente a la advertencia del cardenal Belandi sobre los riesgos de lanzar el yate hacia la tempestad para atender una sola petición, el capitán advierte que para cruzar el canal con seguridad deben zarpar en menos de 90 minutos. León XIV repasa el muro con cientos de nombres y responde que el verdadero peligro institucional ya ha ocurrido. De inmediato, el Papa ordena a la tripulación vaciar el almacén de vinos, reequipar la bahía médica y cargar a bordo el generador de reemplazo, los tanques de oxígeno, las medicinas, las mantas y los alimentos. Dirigiéndose a Belandi, le indica que subirá a la embarcación para aprender esta misma noche lo que los marineros han estado cargando por él. Las cajas de vino fino comienzan a salir del buque, mientras los cilindros de oxígeno y las cajas de fármacos ocupan las mesas del salón de gala. El espacio reservado al equipaje de lujo se transforma en depósito de oxígeno y el área de vinos se convierte en cámara de refrigeración médica. La antigua bahía queda limpia e iluminada por primera vez en 17 años. En el exterior, los trabajadores proceden a retirar las letras doradas con la denominación Stella Regina, dejando al descubierto sobre el casco original la antigua inscripción en pintura tenue, Misericordia del Mar. Belandi intenta sostener una vez más que los activos deben servir a la misión de forma estratégica, a lo que el pontífice señala los equipos de socorro, afirmando que la misión es exactamente eso. Cuando el Papa le pregunta si su madre se cuestionaba quién podía pagar antes de hacer sonar la campana, el cardenal permanece en silencio. Belandi recrimina entonces a Eleanor no haberle llevado la campana antes, pero la anciana revela con serenidad que acudió a su despacho en 7 ocasiones, 7 visitas que el sistema redujo a notas de agenda, llamadas sin respuesta y un informe final etiquetándola como una presencia molesta. Su rechazo no obedeció a la falta de claridad en los hechos, sino a que su memoria resultaba incómoda para la estructura. León XIV pone una caja de insulina en las manos del cardenal y le ordena llevarla a bordo. Ante la mirada de la tripulación, los portuarios y las viudas congregadas tras la barrera, el cardenal traslada personalmente el suministro, caja por caja. No hay aplausos. La corrección pública no requiere celebración, sino testigos. La nave abandona el muelle 43 minutos antes de que el canal quede bloqueado por el temporal. En la primera hora de navegación, el mar se mantiene sereno, pero pronto la lluvia azota los cristales y las olas sacuden la nave. En la cubierta inferior, Eleanor revisa las válvulas de oxígeno con la precisión de antaño. Belandi entra cargando mantas y descubre en la pared junto a una cama una pequeña muesca tallada con la inscripción Vittorio, 12 años, marcada por su madre en su primer viaje. Eleanor le recuerda que Adele consideraba la distancia como una simple decisión. A casi medianoche, las luces de San Gabriel desaparecen tras la cortina de agua hasta que una pequeña luz amarilla permanece visible en la costa, la clínica. El yate hace sonar su sirena, pero nadie responde desde tierra. Eleanor sube a la cubierta superior con la campana de latón y la hace sonar una vez contra el viento. Una segunda luz se enciende en la isla. La anciana repite el toque 2 veces y los faros de una camioneta se encienden cerca del muelle. Antes de dar la tercera señal, León XIV llama al cardenal. Belandi se aproxima con el rostro mojado por la lluvia y rechaza tomar la cuerda argumentando que ha perdido el derecho. El Papa coloca la mano de Eleanor sobre la del eclesiástico y sosteniendo juntos el cabo, hacen sonar el tercer toque para indicar a los habitantes que el barco ha vuelto para llevar a alguien a casa. El portón del muelle de San Gabriel se abre justo 7 minutos antes de que el espigón oriental quede completamente inhabilitado por la fuerza del temporal.
La primera persona que aguarda en la orilla es la doctora Grace Nolan, la misma niña que años atrás dibujó el barco blanco en el refrigerador y que ahora viste botas de goma y una vieja chaqueta roja. Reconoce a Eleanor antes que al propio pontífice y musita con asombro que han regresado. La anciana observa el traslado de las cajas de socorro e indica que ha sido la embarcación la que ha vuelto. En medio del desembarco, el generador de la clínica sufre una avería definitiva, sumiendo el edificio en la penumbra durante 3 minutos críticos. Los marineros avanzan entre la lluvia cargando tanques de oxígeno, mientras el chef sostiene una linterna y el capitán Marco Salvi, apoyado por 2 isleños, arrastra el nuevo generador hasta su posición. Belandi sigue a Eleanor al interior de una pequeña sala donde Margaret Cole, una mujer de 84 años, yace bajo 2 mantas respirando con el último aliento del tanque final. Sobre la mesa junto a la cama descansa una fotografía de Adele Belandi. Margaret abre los ojos, observa al cardenal y le susurra con voz débil que conserva las manos de su madre. Belandi contempla sus propios dedos y se arrodilla junto a la cama justo cuando la luz regresa. El nuevo oxígeno comienza a fluir y el refrigerador de insulina vuelve a ponerse en marcha. En la sala de espera, donde los ancianos de la isla permanecen con sus abrigos bajo un techo con goteras, León XIV no pronuncia ningún discurso pomposo ni busca el protagonismo de las cámaras. Se limita a colocar una silla al lado de Margaret y le ordena a Belandi permanecer allí sentado, velando a la enferma hasta que su respiración se regularice por completo. Al despuntar el alba y amainar la tormenta, los habitantes de San Gabriel se congregan en el muelle para acariciar las letras desgastadas sobre el casco como quien saluda a un viejo amigo perdido. Es en ese marco donde León XIV proclama de manera definitiva la reestructuración de la obra. La nave no volverá a utilizarse jamás para el entretenimiento privado ni para cumbres de donantes. Todos los muebles de lujo serán subastados para reparar la clínica y financiar las rutas médicas originales creadas por Adele. El control del calendario pasará a una junta médica civil con representación directa de los habitantes de las islas, estableciendo una norma inquebrantable. Ningún viaje de recaudación podrá ser aprobado antes de garantizar el combustible y las medicinas de las rutas de auxilio. Para Belandi no hay un exilio cómodo ni un retiro silencioso. Tras ser retirado de la fundación, se le asigna durante 1 año el servicio directo en las clínicas costeras cuyos pedidos fueron aplazados, sirviendo sin manejar fondos ni firmar contratos. El propio cardenal retira con sus manos la placa dorada con su escudo de la pared del yate, dejando al descubierto una pequeña placa de bronce que solo Eleanor sabía que existía. En su lugar, el modelo de gestión fue sustituido por una normativa estricta, donde cada recurso presupuestario debía responder primero a las necesidades médicas reales de las comunidades insulares, antes de destinar un solo centavo a la representación corporativa. La venta de los mobiliarios de lujo, las sillas de diseño y los acabados suntuosos del antiguo yate financió la reparación integral de la clínica de San Gabriel, la compra de nuevos generadores y la instalación permanente de sistemas de suministro de oxígeno en los centros de salud de la costa. El control del calendario del buque, sustraído de la burocracia de la fundación, pasó a depender directamente de una junta médica civil constituida por profesionales de la salud y por los propios residentes de las islas, garantizando que ninguna solicitud de auxilio pudiera volver a ser etiquetada con la palabra aplazado para dar paso a compromisos sociales. En el ámbito personal, la transformación fue igual de concreta. Cardenal Belandi dejó atrás los despachos de alto nivel y las decisiones financieras tomadas a puerta cerrada para incorporarse al trabajo de campo en las clínicas locales. Durante todo 1 año, alejado de las partidas presupuestarias y de la firma de contratos, se dedicó a transportar personalmente las cajas de medicinas, las mantas y los suministros hacia los mismos recintos que su administración había postergado. En ese ejercicio de servicio continuo, cargando los insumos a la vista de los trabajadores del puerto y de las familias costeras, la brecha entre la imagen institucional y la realidad humana comenzó. Colocando su mano junto a la de Eleanor, hizo sonar el bronce con firmeza.